Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con esta entrada pequeñita que es sobre el ocio, la etimología de la palabra ocio. Algo ya hemos visto sobre el ocio en obras anteriores con Séneca, con Cicerón e incluso con Petrarca, la última que ya habíamos tenido. Pero ahora vamos a verlo desde el sentido etimológico, porque no hay ninguno de estos filósofos que lo trate de esta forma. Así que vamos a ver la etimología de la palabra ocio desde la antigua Grecia, la antigua Roma. Vamos a hablar de Inglaterra, Francia y bueno, ahí vamos a tratar de determinar el origen de esta palabra. Sin más dilación, entonces vamos allá. Bueno, esta puede ser una de las palabras que hoy en día causan cierta desconfianza y rechazo, pues es una palabra que se vincula con la holgazanería, la pereza y la flojera. Por otro lado, también se utiliza en los contextos de hobbies que pueden tener una persona y también en la entretención en general. Sin embargo, el origen de esta palabra es sumamente diverso a lo que podamos pensar hoy. Se relaciona con palabras que también veremos en su oportunidad, ¿no es cierto? O sea, como las palabras como trabajo, por ejemplo, o acción. Pero bueno, empecemos entonces por la antigua Grecia. En la antigua Grecia, para referirse a la palabra ocio, se debía utilizar la palabra skolie, skolie, mejor dicho, skolie, del que luego derivaría la palabra escuela. Pero eso ya lo veremos más adelante. Ya tenemos que ver que la palabra ocio, skolie, tiene que ver, tiene relación con la palabra escuela, ¿ya? Porque, bueno, podríamos decir porque propiamente, adelantando algo, propiamente en la escuela no se trabaja, sino que se va a estudiar. Pero bueno, por ocio, entonces, como escolier, debemos entender tiempo libre, descanso, reposo o inacción. ¿Se dan cuenta cómo los griegos no lo utilizaban como holgazán, como holgazanería, flojera o pereza? No utilizaban así la palabra ocio, sino que de tiempo libre, descanso, reposo o inacción. Pero el ocio estaba reservado para los hombres libres que no trabajaban y dedicaban su tiempo a la contemplación y a la sabiduría. Y esto era posible gracias a la existencia de numerosos esclavos que realizaban el trabajo necesario para los ciudadanos libres. ¿Quién eran los ciudadanos libres? Generalmente aristócratas, ¿no? Gente que tenía el tiempo para, para reflexionar. Por eso se dice mucho que en los tiempos de la antigua Grecia, bueno, estos personajes como Platón o Aristóteles pudieron ser lo que fueron porque justamente tenían este tiempo de ocio, ¿ya? No trabajaban como un esclavo. ¿M? Al no trabajar como esclavo no tenían esta ocupación de trabajar, de tener la mente ocupada en la acción. No. Estos hombres reflexionaban, pensaban y así tenían sus propias obras, etcétera, y se seguía lo que ellos decían, mientras los demás tenían que obedecer. De hecho, tanto era así que esclavo en la antigua Grecia se decía douliwa, douliwa. Podríamos decir que así la transcripción literal sería doulewo, ¿no? En griego moderno, así se decía en griego antiguo. Pero en el griego moderno el verbo para la palabra trabajo se dice tal cual. Pero el sustantivo era doulia, doulia. O sea que la palabra moderna en el griego moderno para trabajo en griego antiguo era esclavo. Por lo tanto, ya tenemos esta relación entre esclavo y trabajo que ya se hacía en la antigua Grecia. Se dan cuenta entonces de la trascendencia de esta palabra en el griego antiguo y cómo pudo llegar incluso hasta el griego moderno sin solamente con este cambio, ¿no es cierto? De que douliwo significa esclavo, pero ahora significa trabajar. Bueno,
Aristóteles consideraba que el ocio, que incluía actividades como la música y la reflexión, era una fuente de felicidad. Así, el trabajo de muchos, de los esclavos, permitía el ocio de unos pocos, los hombres libres. Por lo demás, de este modo se decía que el trabajo era una cuestión reticente a los hombres que eran libres, pues nadie quería ser esclavo, naturalmente. Y también, de esta forma, las escuelas helenísticas crearán y moldearán sus propios conceptos de ocio, ¿ya? No nos vamos a meter en el concepto de ocio, sino que vamos a hablar solamente de su etimología. Vamos entonces a la antigua Roma. En cuanto a la antigua Roma, la palabra ocio se concibe en latín como otium, que tiene el mismo significado que le daríamos a la palabra scholia en griego antiguo. Sin embargo, hay que decir y hacer notar que otium no derivó de scholia directamente, pues otium es una construcción absolutamente romana. Tuvo su primera aparición en el mundo militar, por lo que sabemos de la obra de Ifigenia de Enio. Y este consistía en aquel tiempo en que los militares deponían las armas y descansaban de la guerra o batalla. De la misma obra, de esta obra de Enio, que se llama Ifigenia, se puede observar otras divisiones de la palabra otium, que considerarían otra concepción. Por ejemplo, estaba el otium otiosum, tiempo libre en que no se realiza una actividad útil, ¿ya? O sea, era el tiempo libre para realizar actividades inútiles. Pero también estaba el otium negotiosum, es decir, el tiempo libre en que sí se realiza una actividad útil. De hecho, podríamos decir que el segundo tipo de ocio, el otium negotiotum, es aquello que podemos concebir hoy como el pasatiempo. Como el pasatiempo. Y efectivamente después, el concepto cobró sentido no solo en el mundo militar, sino que en la vida privada. En la antigua Roma se ocuparan estos vocablos en contra de la clase acomodada, señalando cuando éstas no atendían los deberes, se les decían personas ociosas. Se hablaba de otium, cuando las personas acomodadas no atendían los deberes y estaban ahí perdiendo el tiempo. Pero cuando estos estaban pendientes de ciertas labores, se les hablaba de negotium. Negotium. Por lo tanto, ¿qué significa negotium? Negar el ocio, que viene de la construcción de nec, que es un adverbio de negación, y otium, obviamente. Entonces se junta nec con otium, hacen negotium, y este era aquel tiempo libre que tenía una persona dedicada a actividades productivas. Y obviamente, como podrán haberse dado cuenta, de ahí surge también la palabra negocio, la negación, entonces, del ocio. Marco Tulio Cicerón, uno de los filósofos que ampliaría este concepto, mostró que el ocio debía ser mirado con dignidad. Y de ahí que en una de sus obras sobre los deberes, o de officis, el término que Cicerón habla es el otium cum dignitate, el ocio con dignidad. Y ahí nos habla Cicerón que, a propósito de la soledad de su amigo africano, ese tiempo que tenía de soledad africano, había que llevarlo con dignidad, no haciendo cualquier cosa, sino que ¿qué? Filosofando. Ese era el medio en que el otium se tenía que llevar. Por eso entonces le pone el apellido, ¿no es cierto?, al ocio Cicerón. Otium cum dignitate, ocio con dignidad. No un otium como lo habíamos visto, el otium otiosum, el ocio del tiempo libre que se ocupa para actividades inútiles, sino que el que se debería para actividades útiles. Así lo llama Cicerón, otium cum dignitate. Por otro lado, al igual que en la etimología de la palabra esclavo, en griego antiguo la palabra trabajo, en latín se decía tripalium, que era un instrumento de tortura compuesto por 3 palos. Tri, que significa 3, y palium proviene de palo, o cepo también puede ser. El tripalium se usaba en la antigua Roma para castigar a los esclavos, y por extensión la palabra tripalium comenzó a asociarse con sufrimiento y con esfuerzo. Entonces de ahí tendríamos la palabra trabajare, porque en el latín vulgar el término tripalium se transformó en trabajare.
que pasó al español antiguo como trabajo con V, no con B larga. Con el tiempo esta forma evolucionó a trabajo en el español moderno. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos hacer un paralelo entre la antigua Grecia y la antigua Roma, tendríamos que en griego antiguo la palabra ocio es skolie, mientras en Roma es otium. La palabra trabajo en griego antiguo, o sea, la palabra esclavo en griego antiguo se decía dobleuo, y en el moderno se dice dobleuo también, pero significa trabajo. Y en Roma trabajo es tripalium. Ahí quedaríamos entonces con el paralelo. Vamos ahora con el caso de Inglaterra, porque en inglés la palabra ocio se dice leisure, 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 que a su vez proviene de la palabra loisir, del francés antiguo, que a su vez deriva del latín lecit, que significa permitir. Entonces, en inglés, leisure comenzó a usarse alrededor del siglo XIV para referirse al tiempo libre o al tiempo a disposición de uno mismo, y originalmente connotaba una oportunidad para hacer algo y una falta de prisa también. Con el tiempo se ha especializado en el sentido de tiempo libre que se dedica a actividades no obligatorias, en contraste con el tiempo dedicado a las ocupaciones necesarias o al trabajo. La evolución del término refleja la idea de libertad y capacidad para realizar actividades de forma relajada y sin prisa, un concepto que se alinea estrechamente con el disfrute del tiempo libre en la actualidad. Ahora, claro, lo contrario de leisure es busy, B-U-S-Y, que en este respecto, la palabra busy, que significa, ya hemos dicho, ocupado, viene de la palabra también bisig, que obviamente es ocupado. En el inglés antiguo se decía, en vez de busy se decía bisig, que fíjense que también ocupado significa ansioso, 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 cuidadoso, bisig en inglés antiguo. Y esta palabra es la misma que se utiliza para la construcción de la palabra business, ¿ah? Que en inglés, adivinen qué significa business, es negocio. O sea, de nuevo nos encontramos con la palabra para negar el ocio. Vamos con Francia. La palabra francesa loisir proviene del latín licere, que significa que está permitido o es permitido. Y a través del latín vulgar, licere evolucionó en el francés hasta llegar a laisir, que luego se convirtió en loisir. Y este término en francés antiguo significaba capacidad, habilidad o libertad para hacer algo, así como tiempo libre e inactividad. Por otro lado, en francés existe la palabra oisif, que se utilizaba también para describir a personas que estaban ociosas o no ocupadas. Y este adjetivo oisif eventualmente dio lugar a la palabra oisivet, un sustantivo que comenzó a usarse en el siglo XVI para referirse a las cualidades de ser ocioso o la condición de estar sin ocupaciones. Entonces, como vemos, muchachos, eh, la palabra ocio tiene diversos significados, diversas etimologías, pero todos apuntan a lo mismo, no apuntan a perder el tiempo, no apuntan a eso, sino que a hacer una actividad que, si bien puede no ser productiva, una actividad reflexiva. Esa es la idea y la etimología de la palabra ocio. En el blog entonces dejamos un importante cuadro comparativo de estas 4 etimologías para que después nosotros las empleemos en los textos venideros que se nos vienen, porque la palabra ocio va a ser muy importante de manera religiosa, de manera política, histórica, etcétera. Así que eso, muchachos. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades del podcast y del blog.
Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.